Vamos a trabajar durante este fin de semana en otro legado fundamental. Y nos toca hablar de Bernabé, un personaje que está en la sombra de la historia cristiana. Mucha gente se llama Pablo, casi nadie se llama Bernabé. ¿Por qué? Básicamente, este hombre extraordinario siempre estuvo en el lado ciego de los retrovisores. Se le enfoca de alguna manera rápido al inicio allá del libro de los Hechos y luego empieza a dejar su marca sobre personas y sobre comunidades de fe, como lo vamos a ver, de una manera extraordinaria, y de repente desaparece de la escena. Se llama Bernabé. De hecho, si hiciéramos un quiz rápidamente, estoy casi seguro de que muy pocas personas podrían escribir más de 5 renglones acerca de este hombre. Y es impresionante su labor. Si me pidieran, y es la pregunta que me hice, ¿cómo yo reflejaría, ilustraría a un hombre como Bernabé? Y yo diría, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Fernando? ¿Qué es esto? Exactamente. ¿Cómo le conocemos en Costa Rica? Lagartos. Exactamente. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa un lagarto? Cuando nosotros hemos llegado y no arranca el carro. Entonces, ¿qué queda? Empujarlo. ¿Qué queda? No arrancó. Lo que queda es buscar a alguien que tenga un carro con la batería buena, ¿sí? Pegárselo a los bornes del carro que está bien y pegarlo al que no tiene batería. Eso exactamente era Bernabé. Bernabé era un animador de vidas. Su legado es exactamente eso. Bernabé pasaba por la gente y lo dejaba cargado. La pregunta a esta altura es, ¿cómo es usted y cómo soy yo? Porque existen personas drenantes, o sea, pasan por la vida de la gente y secan a las personas, chupan el ánimo de la gente. Y hay personas nutritivas, es el término correcto. Hay gente nutritiva que se acerca a alguien, se le pega a alguien, lo inyecta, lo anima, lo levanta. Ese exactamente era nuestro querido amigo Bernabé. Cuando venimos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 4 y en verso 36 dice de esta manera. La primera vez que se le menciona allá, se dice ya en textos extra bíblicos que este era uno de los 70 del ministerio de Jesús. No se puede asegurar. Lo que sí sabemos es lo que el Nuevo Testamento nos dice de él. Dice José, así se llamaba, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. La costumbre, igual que Jesús, de cambiarle el nombre. No te vas a llamar más Simón, de aquí en adelante te vas a llamar Pedro, porque vio algo en él, porque vieron una característica y empezó a llamarlo de una manera diferente. Bernabé, ¿qué significa hijo de consolación? Básicamente es una persona. La palabra consolación suena a que solo se le acercaba a gente que estaba de luto o gente que estaba pasándola mal. Realmente el concepto es que animaba, que inyectaba vitalidad, la energía de Dios. Pero este Bernabé tiene una característica. Si lo trajéramos al tiempo de hoy, sería el tipo de persona que tendría muy pocos likes. Sería alguien
que no es el tipo de persona que por personalidad, por ministerio, empieza a generar una enorme admiración. Es en los círculos íntimos donde él empezó a brillar. Entiéndase que este apodo o nombre con el que empezó a conocerse significa alguien que fortalece, alguien que motiva, alguien que anima, alguien que impulsa, alguien que restaura. Así como Jesús era llamado Hijo de Dios, y la implicación de eso es que la esencia de Dios está en Jesús. Cuando se le dice a algunos de los discípulos hijos del trueno, era por su carácter, era porque eran volcánicos. A este se le llamaba hijo de consuelo, alguien que anima. Y vamos a invertir este rato exprimiendo especialmente el libro de los Hechos, aunque vamos a saltar a Gálatas en algún momento, para tratar de aprender del legado de Bernabé a Pablo. Para muchos, el cristiano modelo, el hombre creyente, en este caso la persona creyente modelo. Oramos. Señor, abrimos tu palabra con hambre y con sed. Queremos dar gracias por lo que veíamos ahora, 10 personas en Uruguay bautizándose. Gracias por la reunión de trabajo de este día, Silvia con todo su equipo, líderes de familia durante el día planeando, trabajando. Gracias por Mauricio y todo su equipo también trabajando. Gracias por Misión Burral, que hoy se reunió y pudieron trabajar. Gracias porque, como escribíamos en nuestro chat, imperfectos pero pulseándola para agradarte, Señor. Ahora abrimos tu palabra para inspirarnos en ella, y que tu Espíritu Santo, como una gubia filosa, sea capaz de trabajar en este barro complicado que somos. Pero aquí estamos, decimos presentes, en el nombre de Cristo. Que así sea. Amén. Después de exprimir la historia de Bernabé, no la primera vez que trabajo, es uno de mis personajes favoritos de estudio, diría que aquí está la primer faceta del legado de Bernabé. No solo a Pablo, sino a todas las personas que estudiemos su vida. Aquí está el primer concepto. Siempre añade valor. Siempre añade valor. Voy a tratar de explicarme. Este concepto lo extraigo de un libro extraordinario de John Maxwell que se llama Vivir Intencionadamente. Un libro maravilloso. En mi humilde opinión, el mejor que escribió para mí Maxwell. Extraordinario. Dice de esta manera algunos de los conceptos que quería trabajar. La idea es que un hombre y una mujer que quieren tener el legado de Bernabé decidan pasar por la vida y dejarle algo bueno a quien toqué, saludé, hablé, aconsejé, compartí, que me tocó que fuera mi jefe o que fuera un subalterno o alguien que me encontré. Siempre añadir valor. Nosotros padecemos de superficialidad. La sociedad nuestra es profundamente superficial. Una ironía. Somos elementalmente superficiales. Somos gente que aparentamos ser querendones. Hola, ¿cómo estás? Realmente no nos importa mucho, pero es lo que nos dijeron que había que decirle a alguien. Y la otra persona, que también fue entrenada, dice: muy bien, podría ser que se lo esté llevando, pero no somos gente, sencillamente intercambiamos cortesías, intercambiamos educaciones. Y hay ocasiones que continúan. Qué dicha verte. Y después, ¿cuándo nos volvemos a ver?
Y normalmente contestamos un día de estos porque es perfecta esa carta. Porque contesté, no tengo la menor intención de que nos veamos. Y cuando ya vamos caminando de largo decimos, llámame. ¿A dónde? ¿A dónde? Por tronco hueco será, tum, 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 porque no tengo su número. Pero quedamos felices con el intercambio de cortesías. Huecos. Este no es Bernabé. Bernabé llegaba a la gente, ¡pah! Y le inyectaba ánimo y fuerza. Bernabé brindaba oportunidades a los rechazados. Pablo, hoy usted y yo amamos a Pablo. Entendemos que Pablo fue en la historia de la iglesia dramáticamente importante. Fue vital. Pablo era vital en la historia de la iglesia. Misionero a los gentiles, entiéndase, al pueblo no judío. Con el paso del tiempo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. 13 las escribió Pablo. Extraordinario su influencia, su liderazgo, increíble. Pero cuando Bernabé se le acerca a él, Pablo era muy poco atractivo. Había perseguido a la iglesia como fariseo que era. Había llevado gente a la muerte, a la cárcel. Participó en un nivel importante de liderazgo cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, muere apedreado. La gente le dijo a Pablo, sosténgame esto, mientras tiraban piedras y lo mataron. Eso resintió a la iglesia. Esteban era un hombre extraordinario, era maravilloso, era un líder impresionante. Y de repente muere apedreado en el inicio de su ministerio. Y Pablo fue uno de los líderes que provocó eso. Nadie lo quería, nadie le creía. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos. Ya se convirtió, ya se encontró con Jesús en el camino a Damasco. La mayoría conoce la historia. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Ni Pedro, ni Juan, nadie creía en él. Nadie. Verso 27, vea lo que dice. Entonces, ¿quién? No aparece nadie. Tuvo que devolverse, no tiene con quién compartir su historia. No puede contar su testimonio. Nadie quiere invitarlo a la casa. Entonces, ¿quién? Bernabé. Bernabé es el que aparece. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo, se lo echó encima, se la jugó y lo llevó a los apóstoles. Había participado en la muerte de Esteban, pero luego persiguió, golpeó, encarceló, atacó, obligó a blasfemar. Eso es lo que dice su testimonio. Estaba ceñido en acabar con la fe cristiana. Y de un momento a otro aparece cantando alabaré, y nadie le creía. Nadie se la quiso jugar. Los judíos ahora lo odian. Y los cristianos no creen que sea de verdad. Pero este hombre que hacía que la gente reverdeciera con esperanza, se le pegó a Pablo. Y él fue el que lo llevó. Realmente se convirtió. Él tenía, como lo vamos a ver adelante, una sensibilidad espiritual. Era capaz de percibir lo que había dentro de una persona. Veía más allá. No se quedaba con las costras odiosas que nosotros vemos, estas callosidades que nos hacen tan poco atractivos. Bernabé veía, escúcheme, como Jesús veía. Veía la imagen de Dios en la vida de las personas. No tenía esa jerga superficial, esa maña superficial. Descubría
lo mejor en los demás. Impresionante. Este hombre es sencillamente increíble. Ahora celebraba al pastor Satirio. Cuando yo lo conocí, ocurrió algo que es realmente, nunca lo hago. O sea, yo realmente difícilmente acepto ya, porque siempre me va como un quebrado. Que es que alguien me diga que no puede ir a un lugar y que si yo puedo ir en lugar de él. Eso es horrible. Y entonces me llama Sixto Porras y me dice que tengo que ir a Cúcuta, Colombia, y ya no puedo ir. Invitaron a Enfoque a la Familia y que si yo puedo, y que ahora no puede ir, que si yo puedo ir en vez de él. Sixto, es que hay cosas horribles. Y eso, llegar y que el que está en la foto es usted y aparezco yo, man. Eso es horrible. Es horrible. Es feísimo. Horrible. Y ni les cuento las que me han pasado, porque soy débil y termino siempre aceptando. Le digo, negro, no me hagas eso. Richie, tenés que ir. Termino en Cúcuta, Colombia. En el aeropuerto, el rótulo dice Sixto Porras, así. Llego. Cuando veo, son congresos gigantescos. Este congreso, el templo del Centro Cristiano allá en Cúcuta, deberían caber unas 3,500 personas. Y gente de todo el cono sur, pastores, llegan al congreso que organiza el pastor Satirio. Y entonces yo veo el programa y me doy cuenta que lo que le tocaba Enfoque a la Familia era un taller a media tarde. Un calor, eso es calcinante, un calor. Y yo, que conozco la idiosincrasia evangélica, yo dije, yo sé lo que va a pasar, porque hay muchos invitados predicadores. A estos los ponen en la mañana, la gente se va a llenar ahí, y también los van a poner en la noche. Y en la tarde a los talleres no va a llegar nadie. Yo sé cómo es, y menos que no vino el que invitaron. Entonces, dicho y hecho, la primera tarde, estoy hablándole más de 3,000 personas ahí, líderes, y en el taller de familia habían 30. Yo llego, 30. Yo sabía la gente, yo sé en qué les gusta, porque los otros personajes eran muy renombrados. Entonces yo llevaba una serie que se llama Marcar Diferencia, hombres que marcan diferencia, mujeres que marcan diferencia, parejas que marcan diferencia, padres que marcan diferencia. Esa iban cinco talleres sobre el tema. Y me acuerdo que doy el primero. El pastor Satirio siempre ahí, siempre sentado, siempre. Él no se pierde nada. Él es formal, traje entero, y aquel calor, traje entero. Yo un poquito más presentable de como ando hoy, pero llego. Así que, pero el segundo taller llegaron como 300. Parece que uno le dijo a otro, y llegó más gente. El tercer día habían como 500. Y así empezó a aumentar. El penúltimo día se acerca el pastor Satirio y me dijo así, me dijo, hijo, tiene un vocerón. Hasta que me escalofría todo, porque que alguien me diga hijo y que con ese vocerón. Me dice, estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo un buen trabajo. Gracias. Me dice, mañana en la noche es el cierre del Congreso. Es el cierre. Clímax, aquí todos los fierros. El cierre. Y yo iba a cerrar el Congreso, pero ya no. Ahora quien va a cerrar el Congreso es usted, me dice. Usted va a cerrar el Congreso. Yo,
¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que agarra la llanta de repuesto Era una cita que Dios tenía. Pasado muchos años juntos. Ese hombre, Dios lo usó para sanar mi corazón, para devolverme mentalidad de cuerpo, de iglesia. Porque yo era muy peleón con las iglesias cristianas, era muy peleón. Me he compuesto un poco, pero ya no soy tan peleón como antes. Él me ha ayudado a entender lo que significa: esfuércense, palabras de Pablo en Efesios, por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Él me enseñó lo que eso es, porque le toca navegar en el mundo entero con el mundo cristiano, sin duda alguna. En segundo lugar, lo segundo que vuelvo a ver en este hombre llamado Bernabé, este hombre que siempre añadía valor: su saludo, su mano, su abrazo, su consejo, sus palabras, siempre añadía valor. Pegaba a alguien y la gracia y la energía de Dios fluía a través de él y dejaba a alguien prendido en Dios. En segundo lugar, segundo legado de él es este: sé un socio del reino. Sé un socio del reino. Es impresionante este Bernabé. Este Bernabé es una persona que pareciera que no tiene punto medio. Dice Hechos capítulo 13 y en el verso 2: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, ahí estaba encendida la iglesia, esto y lo otro, el Espíritu Santo dice: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Estaban en una pura fiesta ahí en alabanza a Dios, y de un momento a otro nos explica de qué manera. Seguramente alguien trae esta palabra y dice: esto es lo que dice el Señor: apártenme a Bernabé y a Saulo, tengo un trabajo para ellos. Él había aparecido en el capítulo 4, Bernabé. Más adelante viene la conversión de Pablo, que la narramos rápidamente. Nadie creía en él. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, Bernabé llega a Antioquía y luego se va a buscar a Pablo y se queda, lo agarra de monaguillo, lo pone a su lado y empieza a enseñarle, empieza a curtirlo como líder cristiano. Él tenía mucho que desaprender como rabino que era. Muchas cosas que estaban fuera de lugar. Dios quiere usarme. Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Una de las cosas que tiene que ocurrir es que yo debo no solo desaprender algunas cosas, sino que necesito desaprender y descompromisarme. Algún día la Real Academia me dará las gracias por esta nueva palabra, porque nosotros estamos comprometidos con algo. Todos nosotros estamos comprometidos con algo: política, deporte, algún hobby. Todos, el ser humano necesita comprometerse con algo. Y estamos comprometidos con algo. Y llega Jesús y nos dice: si quieres más a tu mamá que a mí, no eres digno de mí. Si quieres más tu vida que a mí, no eres digno de mí. Y Jesús empieza a ponerla complicada, muy complicada. Es cuando el Señor dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, ahorita voy a conversarles, voy a ver qué les parece, si están de acuerdo. No. Saulo, Bernabé, tengo una tarea para ustedes. Ponía con lápiz en mi Biblia. Parece ser que Bernabé estaba en la planilla de Dios. Dios sabía que podía contar con él. Tengo una tarea para ti.
Y Bernabé empieza a manifestar un compromiso profundo con Cristo y con la extensión de su reino, reflejado en la actitud y en la disposición que él manifiesta. Tenía un compromiso integral, absolutamente. Permítame manifestar algunas de las facetas de su compromiso. Comprometido materialmente, profundamente. Me dice, ¿qué pasa que no recogen ofrendas? Sí las recogemos. Sí las recogemos. Ahí ya están en la parte de atrás donde se depositan cuando alguien tiene una ofrenda que dar, la pone allá. Están las vías, pero básicamente lo único que dejamos es de pasar el recolector, porque creemos que si alguien quiere dar, va a dar, encontrará la forma de hacerlo. Vean lo que dice 4:37. De hecho, así es lanzado. No solamente se dice que le cambiaron el nombre, dice que ese Bernabé vendió un terreno que poseía, 4:37, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles, o sea, en el ministerio. Vea qué cosa interesante. Ocurre algo muy curioso. Nosotros cortamos la Biblia temáticamente cuando cruzamos un capítulo, porque las lecturas de nuestros libros, cuando termina un capítulo y empieza el otro, es un tema diferente. Puede traer la misma esencia del título del libro, pero si este es el capítulo 4 y este es el 5, cambió el tema. Entonces creemos que el capítulo 5 del libro de los Hechos hace lo mismo. Pero una vez que dice esto, que Bernabé vendió una propiedad y lo entregó para la extensión del reino, para ver a las personas que estaban en dificultad económica, y que lo hizo de manera espontánea, no se ve que hayan pedido nada. Él es un socio de reino. Pero en el capítulo 5 arranca con la historia muy dura, muy difícil, pocas veces predicada, de una pareja que se llamaban Ananías y Zafira. Parece ser que esta pareja vio a Bernabé. Seguramente vio que entre corrillos se dijo, qué muchacho tan extraordinario, porque no tenía que hacerlo y lo hizo de corazón. Es alguien que está con la camiseta puesta para echar adelante el reino de Dios. Es una historia la de Ananías y Zafira, le queda de tarea, solo la voy a narrar. Ellos mienten, hicieron exactamente lo mismo que hizo Bernabé, pero mintieron. Y ambos murieron. Es una cosa fuertísima. O sea, ese capítulo asusta, porque mienten. Y Pedro les dice, no le mintieron a seres humanos, le mentiste a Dios. Y ¡pa! Uno primero y al rato ¡pa! La otra después. Durísimo. El pasaje, durísimo. Capítulo 5 está la narración. Pero lo que yo quería señalar es lo que dijo Pedro de esta pareja. 5:4 de Hechos dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Le está hablando a ellos. No tenías que hacerlo. Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Lo vendiste, no tienes que dar nada. Era tuyo. ¿Por qué? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso es lo que dice. No le mentiste a los hombres, sino a Dios. Básicamente, lo que nosotros nos encontramos acá es a un hombre que no tenía que hacerlo, pero lo hace porque es un socio de Dios. Está comprometido profundamente con la extensión del reino y lo hace
Según las palabras de Pedro, no tenía que hacerlo, y después de haberlo vendido no tenía que dar nada. Pero según Pedro, cuando alguien decide invertirse en el reino, es lo que hemos enseñado muchas veces en BAC. Hay 3 T que manifiestan y evidencian el compromiso. Es el tiempo, y encontramos a este hombre Bernabé. Le dicen, una iglesia está naciendo en Antioquía, y lo mandan. Dice la Biblia que se queda un año. Llegó, vio, pum, se devolvió, fue a buscar a Pablo, se lo trajo, se quedó un año. Tiempo, talento, era maestro, era un levita, conocía la palabra de Dios, era maestro. La Biblia también dice que era profeta. Así que todos sus dones y talentos los puso a disposición del reino de Dios, porque Dios tiene una tarea para mí. El partido no se ha acabado. Yo puedo cambiar de faceta, Dios puede moverme de cuadrito, pero el llamado es irrevocable, dice la palabra de Dios. Y ese compromiso se veía no solo en el tiempo, no solo en el talento, sino también en el tesoro. Igual es el día de hoy. Y el legado de Bernabé a Pablo es: conviértete en un socio del reino. Conviértete en un socio del reino. Tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Esto lo aprendí en estos días. Lo narro rápido. Es una narración de motivaciones de la parábola del buen samaritano. El primero que aparece es el ladrón. El ladrón asalta, su mentalidad, su dicho de vida es este: quiero lo tuyo y te lo voy a arrebatar. Eso dice el ladrón. Y te voy a lastimar para quitártelo. Y allá dice la Biblia que queda aquel hombre tirado, malherido. Quiero lo tuyo y te lo voy a arrebatar. Los otros que pasan son los religiosos. Pasan los religiosos, que eran personas acomodadas, el levita, el sacerdote, acomodadas, tienen algunos recursos, pasan, y el lema de ellos al pasar de lejos es este: no voy a compartir lo mío. Ese es su lema. No voy a compartir lo mío. Y pasan recto. Y luego pasa el héroe de la historia, como se le conoce en la Biblia, el buen samaritano. Y su lema de vida es este: voy a compartirte lo mío. Y da una razón: porque donde vino esto que te voy a dar, hay más. De donde vino esto, hay más. Y en el reino, quien da es el que recibe. Dios alimenta esa gracia. Y aquellas personas que alguna vez decidimos ser socios del reino, sabemos que esto es cierto. Mi esposa me dijo en algún momento, en una crisis matrimonial, que no quería seguir. Fue un tiempo muy difícil. La resumo muy rápido. Tiempo muy duro. Cuando me siento con el terapeuta que nos va a atender a ella y a mí en medio de ese tiempo duro, difícil, el señor muy bello, un profesional, tenía todas las condiciones, era pastor y era un psicólogo, la profesión de mi esposa y el mío. Y él dice: bueno, voy a atenderlos unos 10, 11 meses. Quiero atenderlos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dice. Y básicamente
cuesta, no me acuerdo si eran $100 o 100 euros, porque era español. 100 euros, 100 euros ella y 100 euros usted. Eso es lo que cuesta. Y yo mientras estaba yendo a ese lugar, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esta es la posibilidad de que nos restauremos. ¿Qué vendo? Mi moto, un riñón, ¿qué vendo, Dios mío? Porque yo hago los números por ningún lado. Y yo haciendo cara serio porque este es el chance. Se la hago muy corta. La he compartido en algunos círculos. Esa noche, solo en la pieza donde estaba, oré de manera irreverente, debo reconocerlo. No sé cómo el Señor a veces no me ha lanzado un rayo. Le dije, Señor, te necesito. Tú sabes en las que estoy viéndola difícil. Te necesito. Gis accedió a esta terapia conjunta, pero es muy cara y no tengo. No hay nada que pueda vender. Y aquí viene lo irreverente, porque todo es gracia. Le dije, yo me convertí en octubre del 81 y quisiera que vayas a los registros donde dice que hay un folder de Ricardo Salazar, debe haber uno, a ver si algún día, cuando tú me hayas dado 10, yo no te he devuelto uno, porque me considero un socio del reino. Fíjate. Y si es como yo pienso, que he sido fiel desde el día en que te conocí, quiero pedirte que lo que ofreciste en Malaquías lo cumplas conmigo. En Malaquías dijiste, hablando del diezmo, prueba en esto, a ver si no abro el cielo sobre ti para que sobreabunde. Fíjese. Y después de, perdón, Señor, perdón, porque yo sé que 15 días después recibo este sobre de un amigo mío, un amigo con minúscula. Alguna vez nos conocimos en Willow Creek, en Chicago. Me escribió una nota que decía, querido Ricardo, no sé qué pasa, no sé qué estás pasando, estoy orando por ti, hermano, te amo. Adjunto un cheque por $15,000. Úsalo como bien te parezca. Te amo, hermano. Y yo me quedé frente a aquello. No es un cuento chino, es verdad. Dios es fiel y bueno. Y hoy puedo decir que aquí estoy. En tercer lugar, enaltece tus dones con carácter. Hechos 14:12. A Bernabé lo llamaban Zeus, estaban predicando en algún lugar y de repente, por un milagro que ocurre, se creen que tienen a dioses encarnados paganos ahí. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Zeus era el dios patrón de la ciudad. Lo que está ocurriendo allí es que ellos reconocen quién es el líder, quién es el grandote, el fuerte. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque dirigía la palabra. Escogí este pasaje porque básicamente en la historia del libro de los Hechos es Bernabé. Bernabé recoge a Pablo, Bernabé instruye a Pablo, Bernabé presenta a Pablo, se les menciona juntos. Ahí hay un poco más de 30 oportunidades. La mitad de ellas siempre Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. De repente cambia. Y ahora Pablo, el pupilo, creció. El
el monaguillo crece y de repente se cambia y ahora es Pablo y Bernabé, y de repente desaparece Bernabé. Queda en el lado oscuro. Y usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a la gente le gusta subir, pero no le gusta bajar. Y Bernabé no tuvo problemas. Este Zeus. Y Pablo, Mercurio, era como el monaguillo de Zeus. Pero cuando leemos toda la historia, Pablo de repente es el líder, es el fuerte. Hay un momento en la historia de la iglesia donde Bernabé, este chico 100, comete un error. Se echa para atrás en una reunión donde habían judíos cristianos y gentiles cristianos, gente de otras etnias, cristianos. Y llega de repente y Bernabé se echa para atrás y no se comporta a la altura. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 2 y verso 13 que Pablo lo regaña. Y cuando está narrándose la historia dice, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Regañó a Pedro, le dio una pasada a Pedro, tú siendo judío y esto, y le dio una pasada a Pedro. Y luego dice, y al mismo Bernabé se dejó arrastrar. Impensable, ese chico 100, ese hombre extraordinario. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Sabe qué me gusta de esta historia? Lo que no se dice. No hay respuesta. Le voy a decir cuál es uno de los momentos más importantes en la vida de un hombre y de una mujer cristiana. El día que viene y te corrigen. El día que te jalan el mecate. El día que no hay respuesta de este hombre. Silencio. Me imagino que supo apechugar la corrección. Seguramente bajó la cabeza. No hay descripción de respuesta. Algunos de nosotros, seguramente en un evento como este, hubiéramos reaccionado de esta manera. Pablo viene y me regaña. Pablo, ¿usted quién se cree? Si usted es Mercurio, a la par mía. Usted es el monaguillo. ¿Qué le pasa, Pablo? No se acuerda cuando usted nadie lo quería. Y por ahí nos hubiéramos ido. Cuando nadie se quería juntar con usted, que nadie le daba pelota, ¿quién fue el que No. Listo para recibir corrección. Vea esta fotografía. Con esta termino este punto. Este hombre se llama, parece a Mike Tyson, pero no es. Se llama Samuel Little. Vi su historia y me impresionó. Es el asesino en serie más grande de toda la historia en Estados Unidos. Mató más de 90 personas. Y una de las características que tenía es que podía recordar casi todos sus homicidios. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Qué hizo con el cuerpo? Inclusive tiene talento para dibujar. Dibujaba los rostros aterrorizados de la gente. Samuel Little. Y lo que más me impresionó fue una de sus frases. Cuando se le invitó a arrepentirse, dijo: si Dios me hizo así, ¿por qué pedir perdón? Terrible. Estamos hablando del legado de alguien que animaba. A esta altura, yo quiero tener el ejercicio de preguntarme si en mi camino he dejado muchos heridos, si en mi camino he dejado mucha gente lastimada. Y concluyo con necesitamos ser sensibles al mover del Espíritu Santo.
sensibles al mover de la presencia del Espíritu Santo. Hechos 11:23 dice de esta manera: cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, no dice cuáles, es Bernabé, lo mandaron a Antioquía. Le dicen, vaya a ver, que dicen que hay una iglesia. Ellos creen que las iglesias tienen que ser de judíos. Ahora hay gente no judía que dice que se convirtió, y mandan a Bernabé, y él llega y dice que ve las evidencias de la gracia de Dios. Se alegra y anima a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Bernabé tenía una sensibilidad espiritual impresionante. Veía las evidencias de la gracia. ¿Cómo cuáles? Bueno, tiene que ser el arrepentimiento, la fe, la transformación. Reconoció algo que conocía porque él vivía en la gracia de Dios. Logró desarrollar la sensibilidad para reconocer la huella de Dios en la vida de la gente que estaba allá. Una iglesia conformada por no judíos en ese momento era impensable. Supo reconocer a sus hermanos. Empezó a derribar mitos religiosos y le otorgó valor a las personas que estaban siendo menospreciadas. ¿Por qué podía dar? Porque estaba lleno de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vea la historia de Nicholas Winton. La propongo en contraste con el ejemplo anterior. Póngamela, por favor. Solo unos segundos son. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Él es conocido como el Schindler británico. Se han hecho 3 películas de él. Salvó 669 niños en la Alemania nazi. 669. Y muchos de ellos estaban ahí. Cuando hacen el recuento de los hijos de esos niños y de los nietos, llegaba a 7,000 personas que su corazón había tocado. Concluyo con esto. Alrededor de la persona de Bernabé se dice, Hechos capítulo 11, que a esas personas se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la pregunta es ¿por qué? No se llamaron ellos cristianos, alguien les llamó cristianos. Seguramente la respuesta es por el brillo de Dios en personas como Bernabé. Bernabé no solo hablaba de Cristo, sino que también lo vivía intensamente. Hacía que las personas secas reverdecieran con esperanza. Hay personas nutritivas, alimentan, elevan, fortalecen. Y hay personas tóxicas, enferman, secan, separan y anulan. La pregunta más importante es, ¿qué clase de persona soy yo? En Hechos 11:21 dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Termino con unas palabras que encontré en un libro
de Mark Batterson. Persigue león, persigue tu león, página 69. Dice así: cada vida es definida por momentos decisivos. Momentos que a menudo dictan el curso de décadas. Eso no debería ponerme nervioso. No, si Dios está ordenando nuestros pasos. Debería colmarme de una sensación de destino. Un solo momento que lo determina todo. Es un solo sí o un solo no. Hace de esa hora determinante por 100 generaciones y determina la vida de un individuo, un pueblo y aún del destino de la humanidad. Nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias eternas. La inacción es una acción. Cuando fallamos en actuar, perdemos el futuro. Y así como la falta de acción es una acción, la indecisión es una decisión. Tengo que escoger. Póngase de pie, por favor. Si me convierto en un secante de gente, en alguien que pasa por la vida de los demás, secando a los demás, secando a la gente, o siendo alguien nutritivo. Mi saludo, mi mano, mi hola, mi trabajo, mi sonrisa, mi consejo, mi tiempo. Ese era Bernabé. Nadie quedó igual después de encontrarse con él. Cerramos nuestros ojos un momento. Señor, queremos agradecerte porque venimos a la iglesia y planteamos desafíos muy altos, muy grandes. La iglesia del primer siglo es desafiante. Hombres como este, Señor, nos desafían hasta la médula. Añadía valor. Nadie quería sentarse con Pablo. Nadie quería ir a Antioquía. No se supone que una iglesia de no judíos exista. Algún día un jovencito que había fallado, llamado Juan Marcos, fue desechado por Pablo. Y ahí estaba Bernabé. Lo agarró, lo levantó, lo acompañó. Hoy el segundo evangelio lo escribió ese muchacho que fue desechado por Pablo mismo. Gracias a Bernabé, el que le inyectaba vitalidad a la gente. Señor, ayúdanos a ser así. A él no le importó que lo pusieras en un cuadro que casi no se veía. No le importó quedar en el anonimato de buena parte de la historia del primer siglo. Lo rescatamos mientras escarbamos allí en tu palabra. Pero no es fácil. Necesitamos, Señor, beber del legado de este hombre. Te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesucristo, que en esta serie de personajes que nos desafían, fuimos desafiados hasta la médula hace una semana, Señor, por Silvi. Gracias. Quiero pedirte, Padre, que este fin de semana a ese personaje escondido, a ese personaje allí en medio de la sombra donde no está el reflector, ayúdanos a ser gente, hombres y mujeres, que le volvamos a poner pólvora a nuestro saludo, que volvamos a ponerle intencionalidad a nuestras palabras para añadirle valor a los demás, levantar a los demás. Déjanos ver como solo tú ves.
suplicamos, Señor, que te muevas. Tomamos un momento para adorar a nuestro Señor, para montarnos en estas palabras, para bendecir su nombre y exaltarlo. Gracias, Jesús. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habita. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Acércame, acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Oh, acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte. Rindo mi vida hasta el fin. Nada, Nada deseo de ti. toma completa Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Rindo mi vida hasta el fin. Nada deseo de ti. Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Acércame, acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte. Acércame, acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Oh, acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte más y más. más y más, Señor. Más y más, Más y más. más y más, Señor, empezando el relato del libro de los Hechos, lo que dice de este hombre llamado José, que le cambiaron el nombre a Bernabé, el que inyecta, el que levanta, el que anima. Escondido allí dice, y era un hombre que estaba lleno. Pasaba cerca de la fuente. Con razón dice tu palabra que no puedo dar lo que no tengo. Pedimos perdón, Señor, por nuestra sequedad. Y quiero pedirte, Señor, que en medio de esta serie anhelemos inspirarnos, sí, pero llenarnos, para poder marcar una diferencia en nuestros escenarios. Que podamos abrazar, hablar, aconsejar, estar y marcar una diferencia, Señor. Te quiero pedir, Señor del cielo,
ayúdanos a pegarle a una persona decaída una levantada en tu nombre. Nuestras palabras, nuestra presencia, nuestro consejo, nuestra compañía, a veces hasta nuestro silencio. Te quiero pedir, Señor, ayúdanos a marcar una diferencia. Eso solo es posible cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y tiene al Espíritu Santo inundando la copa de su alma, de su corazón. Te pido eso para nosotros en nuestra casa, en el lugar de trabajo, de estudio, que seamos hombres y mujeres capaces, Señor, de añadirle valor a quienes están a nuestro alrededor. Esto solo es posible con Cristo. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, que una vez más, a pesar de mí, a pesar de nosotros, tu palabra no regrese vacía. Que así sea, por Jesús el Rey, que así sea. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Gracias, familia.